He conocido abundantes ejemplos de entrega, compromiso con terceros, de solidaridad, abnegación y sacrificio personal. Precisamente por ello considero que no es una utopía hacer más justa, fraternal y habitable la convivencia en sociedad de los seres humanos. La transición no la hizo el rey Juan Carlos, no la hicieron los políticos de UCD, ni mucho menos, se les obligó a hacerlo. La transición la hicimos los trabajadores y las trabajadoras. Una influencia de las movilizaciones de 1976 es que el propio gobierno de Suárez acelerase su propuesta de reforma política. El propio anuncio de dicha reforma y las razones que la propiciaron, incluida la dimensión de las movilizaciones, ponía de manifiesto que se agrietaba el bloque franquista a la par que iba creciendo el movimiento obrero con el PC y con comisiones obreras. Yo creo que hubo mucho equilibrio en lo que se hacía. Aquello que siempre decía Marcelino, la presión y la negociación. O sea, siempre presionas, pero tienes que negociar. Tener abierta siempre una puerta para poder avanzar. Entonces, esto es lo que se consiguió. Y yo creo que ahí el Partido Comunista de entonces y comisiones obreras, que estábamos casi todos en el Partido Comunista, y entramos porque estábamos en comisiones, pero también nos reuníamos en las células del partido, por zonas en aquel momento, ¿no? La mía era la de Ventas Canillejas, que también estaba la empresa de Julián y todas las grandes había. Bueno, pues fue eso, ¿no? Fue decir, bueno, esto hay que hacerlo y hay que hacerlo con cabeza, ¿no? Aun resultando incomprensible renegar desde dentro de la etapa más brillante del PC por su papel en la transición, más incomprensible aún es que en un contexto de hostilidad hacia los y las comunistas desde las fuerzas políticas y los poderes económicos, sociales e institucionales, no se haya considerado como una proeza que la dirección del partido sorteara aquel contexto hostil. Era muy complicado, porque tenías que ir uno a uno hablando con los trabajadores y las trabajadoras. O sea, que es que había militancia. O sea, si no hubiera habido militancia y muchas ganas de cambiar las cosas y mucha juventud, porque éramos todos muy jóvenes, o sea, éramos todas personas con menos de 30 años, mayoritariamente. O sea, pues claro, los mayores ya estaban muy castados y no querían ya exponerse más, ya se habían jugado bastante, ¿no? Y solamente teníamos a los nuestros, ¿no? En la cárcel unos y algunos sobreviviendo, de los mayores, ¿no? Pero hubo lo que hubo es mucha militancia. Nosotros, después que salíamos de trabajar, íbamos a las pequeñas empresas a repartirles papeles y a invitarles a lo que llamamos los GOEs, ¿no? Los nuestros eran el de Campanar, que era que nos reuníamos para ver los problemas de los trabajadores. Poco a poco, o sea, fuimos poco a poco creando conciencia. O sea, era unir los problemas que tenía el país con los problemas tuyos cercanos. Si nunca hubiéramos aterrizado en tus problemas, nunca hubiéramos cambiado las cosas, porque la gente lo que quería es un convenio digno, que les subieran el salario, mejores condiciones de trabajo, y eso lo uníamos a que no había libertades y que al mismo tiempo había que cambiar también otra cosa, que era el sindicato vertical y que era el gobierno, y por lo tanto había que presentarse a las elecciones para que, a las elecciones verticalistas, que las ganamos comisiones obreras. Existe una cultura maniquea que tiende a confundir diferencia con división, dándole a esta, a su vez, carácter de fractura o enfrentamiento abierto. En comisiones obreras hemos conocido todos los ejemplos posibles, pero los rasgos de fractura han sido muy pocos. En otras organizaciones, por el temor de no salir en la foto, la gente oculta sus opiniones y discrepancias. Entonces, cuando alguien decía y punto, decía no, Marcelino, decía no, punto y coma, porque hay que seguir. Porque si dices punto, has cerrado un debate que no está cerrado. Y los debates, al final hay que cerrarlos. Pero tienes que escuchar a todo el mundo y tiene que ser lo más plural posible. Porque este sindicato se ha construido sobre la pluralidad. Si no se hubiera construido sobre esa pluralidad, no hubiera habido tanta gente tan diversa que hubiera estado en comisiones obreras. Que Comisiones fuera la fuerza más destacada y conocida en la promoción de huelgas y manifestaciones no puede ocultar el hecho de que a la hora de publicitarlas, los miembros de comisiones que suscribían los llamamientos a las empresas utilizaban sus cargos legales como enlaces o jurados de empresa. Eso cambió con la legalización del sindicato. Bueno, lo recuerdo porque es que nosotros ya habíamos hecho cosas como si fuéramos legales.
Nosotros ya, sacamos un comunicado, yo lo tengo ahí, del año 76, diciendo que había que afiliarse y que nos dábamos a conocer en los sitios. Y distribuimos una hoja diciendo, apúntanos los datos, y porque nosotros ya somos legales. Nosotros vamos a funcionar como si fuéramos legales y empezamos tal. ¿Qué pasó? Pues luego ya, claro, lo recuerdo como algo que ya habíamos conseguido, no sé si me explico. Que es que no lo habíamos ganado, que es que ya estábamos funcionando con algunos locales abiertos y además bastante ya, no estábamos clandestinos.